Bien, muy buenos días. Es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Quiero, por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Cisneros, a su director, Raúl Canosa, sus amables palabras también de introducción y a todos ustedes, evidentemente, por su presencia. Y deseo transmitirles el afectuoso saludo de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que inicialmente iba a estar aquí precisamente para esta intervención inaugural, pero que por razones de agenda le ha resultado imposible. Y, por supuesto, felicitar, ¿no?, al Centro de Estudios Cisneros por la elección de tan extraordinario y actual tema, es decir, hablar de la crisis del Estado de Derecho o del Estado de Derecho en crisis supone, en cierta medida, realizar un ejercicio de responsabilidad, porque, al fin y al cabo, cuando se habla de la crisis del Estado de Derecho, muchos estamos pensando en estados, en regímenes donde se producen ciertas derivas o, como se habla ahora, en ámbitos que no comparten, digamos, las premisas de un Estado liberal, pero en muchas ocasiones esa crisis se produce en ámbitos que, sin embargo, están enraizados en democracias consolidadas. La democracia, desde luego, no puede ser entendida sin derecho o sin respeto a los derechos fundamentales. La democracia no es solo el poder del pueblo. Implica, además, un sistema orgánico de controles mutuos, de contrapesos, en los que las decisiones se adoptan por un conjunto de voluntades con funciones muy distintas. Por lo tanto, el Estado es un engranaje completo cuyo principal objetivo es garantizar que los ciudadanos sean libres e iguales. En el actual Estado constitucional, no cabe contraponer voluntad del pueblo, el principio democrático, al Estado de Derecho. Como señaló Rubio Llorente, los ciudadanos libres, como poder constituyente, se reservan, mediante la elección de sus integrantes, el control del órgano dotado de potestad para dictar las normas que todos hemos de obedecer. En ocasiones surgen tensiones a la hora de abordar el papel, la posición institucional, funcional, que tenemos los jueces en el ámbito del Estado de Derecho. Se ha superado ya la clásica concepción de una jurisdicción proyectada exclusivamente sobre el ciudadano. El moderno Estado de Derecho es también juzgado. El poder público es también juzgado en el moderno Estado de Derecho. La Administración, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, la función legislativa, las leyes, mediante el control que establece la propia Constitución. Evidentemente, hay un monopolio en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, pero la Constitución, nuestro sistema, quiere también que los jueces de la jurisdicción ordinaria nos impliquemos en la comprobación de conformidad de las leyes con la norma suprema. Esta configuración del poder judicial, en ocasiones es objeto de juicios contrapuestos. Hay adhesiones entusiastas, estoy hablando del modelo, pero también hay críticas profundas. Se ha permitido hablar, y es expresión conocida, del gobierno de los jueces, expresión que toma forma en la ciencia política norteamericana y que fue introducida en la literatura jurídica europea por Edward Lambert. Bien, podríamos concluir con Otto Bahnhof que el sentido de la división de poderes es impedir precisamente la concentración del poder y precisamente por ello el abuso del mismo.
Se requieren, por tanto, contrapesos para que los valores superiores establecidos por la Constitución como fundamentales, como esenciales, queden protegidos. Y aquí, evidentemente, el trabajo de los tribunales, del Tribunal Constitucional también, contribuye a afirmar la quebrantada creencia en la soberanía del derecho, un derecho al que estamos sometidos ciudadanos y, por supuesto, poderes públicos. Surge la noción del derecho como medida del poder. A lo largo de esta jornada vamos a hablar, por supuesto, del diálogo entre los tribunales. Nuestra Constitución es una norma abierta al mundo. El artículo 10 así lo certifica. Muy señaladamente, evidentemente, respecto no solo del derecho internacional convencional, sino también desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, que crea, en definitiva, una comunidad de valores. Esto es visible, insisto, desde la perspectiva constitucional, pero también lo es desde la perspectiva de la propia Unión Europea. Basta acudir al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, donde se enuncian los que se denominan valores en los que se fundamenta la Unión: dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y, por supuesto, Estado de Derecho. Este valor, como así se consigna en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, ya no es una mera orientación abstracta. Es algo más, es una norma jurídica vinculante, y así lo ha reconocido en muchas de sus sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si acudimos al otro ámbito europeo, al ámbito del Consejo de Europa, veremos también que una de sus principales motivaciones es precisamente la defensa del Estado de Derecho. Permítanme decirles, y yo esto lo suelo decir en ocasiones porque creo que es bastante ilustrativo, el Estado de Derecho, en cierta medida, es la estrella polar de nuestro sistema de garantías de derechos y libertades, porque realmente es infalible, como ha sido infalible a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, guiando a navegantes, viajeros, al ser la estrella más cercana, en definitiva, al eje de rotación de la Tierra. Por lo tanto, yo creo que esta perspectiva no debería ser perdida de vista. En el ámbito de las relaciones, pues el juez, en muchas ocasiones, los jueces nacionales nos encontramos en la encrucijada a la hora de defender el Estado de Derecho y a la hora, una de sus manifestaciones más evidentes son los derechos fundamentales, nos encontramos en la encrucijada de activar este diálogo, un diálogo que puede ser planteado con el Tribunal Constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad o con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, artículo 19 del Tratado Tratado de la Unión y 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y también, evidentemente, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo en España, a partir del 1 de noviembre pasado, donde ya tenemos plenamente operativo el denominado Protocolo 16 a la Convención Europea, que establece la posibilidad de solicitar del Tribunal de Estrasburgo opiniones consultivas sobre la interpretación de la Convención. Bien, esta convergencia interpretativa en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, solo será posible a través de unos jueces vertebrados por la dialéctica del diálogo, con una idea de cooperación que vaya más allá, efectivamente, de las fronteras de los derechos nacionales. Sin embargo, esto es extraordinariamente complicado. En la teoría esto se puede entender, pero en la práctica el sistema no es, digamos, homogéneo o no funciona como un todo armónico. Estamos, evidentemente, también en escenarios de pluralismo constitucional. Las relaciones con el Tribunal Constitucional seguro que serán objeto de análisis a lo largo de la jornada. Ya decía, el control de legalidad
el control de constitucionalidad corresponde no solo al Tribunal Constitucional, sino que también estamos involucrados los jueces nacionales con relación al mismo y, por supuesto, en la defensa de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional así lo dijo ya en los años 80. La jurisdicción ordinaria, los jueces ordinarios son garantes naturales de los derechos fundamentales. No es de extrañar, entonces, la tendencia a reforzar cada vez con más intensidad el carácter subsidiario del amparo. Me remito a las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica del Constitucional en el año 2007. Y tenemos una tarea común, jurisdicción ordinaria y Tribunal Constitucional. Y tenemos que ser conscientes, digamos, de que el sistema funcione de tal manera que los jueces ordinarios debemos observar y seguir, porque así lo exige nuestra Constitución y, por supuesto, también la Ley Orgánica del Poder Judicial, la doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar los derechos fundamentales. Y, por supuesto, también el Tribunal Constitucional no puede ceder a la tentación de convertirse en ocasiones en nueva instancia. Aunque es cierto que es muy compleja la diferenciación entre interpretación de la legalidad ordinaria y legalidad constitucional. La relación con los tribunales internacionales y supranacionales también es de gran responsabilidad en el ámbito de cada uno de los Estados. Los jueces españoles hemos tomado conciencia de la necesidad de aplicar categorías propias de una realidad supranacional. No solo los jueces, sino que todos los poderes públicos observamos, analizamos que en muchas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal de Justicia viene a vertebrar instituciones. Y lo hace, y pongo un ejemplo muy claro, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio del 2022, referida a un asunto Comisión España, en la que España fue condenada, se estimó el recurso de incumplimiento de la Comisión por la inadecuada, por decirlo así, la inadecuada regulación del procedimiento de responsabilidad patrimonial por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. No entro en el fondo de esta sentencia, todos supongo que han oído hablar de ella. Pero sí que quiero decir, es una cuestión que no es puramente anecdótica. Verán, en esa sentencia el Tribunal de Justicia no utiliza ningún precepto normativo, más allá del artículo 267. Toda su construcción está basada en principios. En el principio, por supuesto, el principio de primacía, que es una condición existencial de la propia Unión Europea, y en el principio de eficacia de la norma de la Unión. Esto supone un cambio de paradigma, un cambio de criterio en la manera en que se hace el derecho y se aplica por los jueces nacionales. Evidentemente, también en la protección de los derechos fundamentales. Todos conocen las cuestiones prejudiciales, la planteada por el Tribunal Constitucional en el asunto Meloni y, en definitiva, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Estado de Derecho. Viene de lejos, pero digamos que el punto de inflexión es una sentencia del 2018 referida precisamente a la independencia judicial, es decir, la sentencia Asociación Sindical de Jueces Portugueses, sentencia de 2018. Es relativamente sencillo la construcción, es decir, el juez nacional es juez de la Unión Europea y, por lo tanto, tiene que cumplir los estándares de independencia y de observancia del Estado de Derecho que se deriva precisamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Creo que esto es esencial tenerlo en cuenta. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidentemente, también es consciente de ese fenómeno de retroceso, por decirlo de alguna manera, del Estado de Derecho. Y en su sentencia República del año 2021 establece el principio de no regresión de garantías del Estado de Derecho.
En fin, aquí hay una saga de sentencias que todos conocen, evidentemente son las relativas a la independencia judicial, a la conformación del sistema judicial, por ejemplo, en Polonia, en fin, hay también otras sentencias con relación a tribunales constitucionales, por ejemplo, en Rumanía, en Hungría. Pero les diré, últimamente se observa, yo lo observo con preocupación, dentro de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se enarbola una bandera peligrosa. Es la bandera de la identidad nacional. La cláusula de la identidad nacional prevista en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea está concebida para garantizar la igualdad entre los Estados miembros y las relaciones con la Unión Europea. Pero muchos Estados, y en particular muchos órganos jurisdiccionales, invocan la denominada cláusula de identidad nacional como un elemento restrictivo, limitativo de la primacía del derecho de la Unión. Me remito a la última de las sentencias, por todos conocida, 18 de diciembre de 2025, donde en cierta medida pone freno al planteamiento del Tribunal Constitucional polaco. Bien, estos retrocesos, como digo, no son solo reservados o se producen en el ámbito de los Estados europeos o en el ámbito de la Unión Europea. No, el backsliding se produce también en el ámbito del Consejo de Europa. Miren, el ámbito del Consejo de Europa creo que también son todos conscientes. El año pasado se celebraba el 75 aniversario de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Bien, precisamente ese año, 9 Estados, parte del Consejo de Europa, firman una carta dirigida al Tribunal y a la Asamblea Parlamentaria solicitando, frente al Tribunal de Estrasburgo, un diálogo nuevo y abierto sobre la manera de interpretar la Convención de Roma. Las alarmas han saltado, enseguida saltaron. Es una injerencia externa de parte de los Estados. Bueno, no lo sé si estamos o no ante un, digamos, escenario estructural, pero lo que sí que es cierto es que la independencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá de exigirse y salvaguardarse a toda costa, porque así lo exige el propio funcionamiento del sistema. Y para esto, pues bueno, será importante ese protocolo 16 que hablábamos anteriormente, es decir, esa posibilidad de acudir para solicitar la opinión del Tribunal de Estrasburgo y, por supuesto, el papel de los jueces nacionales en la implementación de la Convención, sobre todo teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. Termino ya y creo que, insisto, reconozco de nuevo el acierto del Congreso y, por supuesto, el tema elegido, porque estas situaciones, digamos, de contradicciones y de cierta desafección también de la ciudadanía con relación a las instituciones, puede perturbar, digamos, nuestra convivencia. Por lo tanto, no tengo más que reclamar, para terminar, efectivamente recordar el carácter irrenunciable del valor Estado de Derecho, que no admite ambigüedades ni regresión. Muchísimas gracias por su atención.